La presencia de la OTAN en Europa del Este representa un temor para Rusia y, bueno, la adhesión, la posible adhesión de Ucrania a la alianza, por sobre todas las cosas, modificaría muchísimo para Rusia todo lo que es la geopolítica de la región. Recordemos que en el año 2018 hubo una suerte de primer coqueteo, ¿no?, para el ingreso de Ucrania a la OTAN. Luego, en el año 2014... parecieron como que se intensificaron todos estos esfuerzos porque ahí juega un rol fundamental todo el conflicto en Crimea, ¿no? La anexión de la península de Crimea. Quisiera preguntarle a Jesús Agreda Rudenko, entonces, las consecuencias, bueno, las estamos viendo, por supuesto, muchísimas de este avance de la OTAN hacia el este. ¿Está justificada en la amenaza que denuncia Rusia? Bueno, es una muy buena pregunta y curiosamente, entre todas las justificaciones de Rusia para la invasión, tal vez la expansión de la OTAN es la única que tiene sentido, porque la otra es, de nuevo, la desnazificación de un país presidido por un presidente judío. Lo otro es el caso de un genocidio que se demostró que finalmente no existe. Pero el caso de la OTAN es bastante cierto o es bastante relevante, sobre todo porque históricamente Rusia considera que efectivamente su seguridad es muy vulnerable, o Rusia se considera a sí misma como un actor vulnerable, y por esa misma razón ha tratado de garantizar su seguridad creando una especie de estados colchón a su alrededor, una especie de zona de influencia que evite llegar a sus enemigos, seguramente occidentales, a llegar hasta Rusia. Entonces vemos cómo la misma cortina de hierro y este bloque de estas democracias populares alrededor de Rusia no es más sino una continuación de esa política. Durante la Guerra Fría, Rusia intentó crear, digamos, este tipo de bloques. Pero cuando la Unión Soviética desaparece y efectivamente la OTAN empieza a expandirse, es claro que Rusia se siente vulnerable, porque por primera vez en la historia no tiene esa protección y siente que ante sus fronteras efectivamente hay una amenaza directa. Sin embargo, me parece que vale la pena discutir sobre hasta qué punto el mismo funcionamiento de la OTAN es realmente una amenaza para Rusia o es la interpretación que Rusia hace de la organización y de su expansión lo que finalmente pone a las dos partes en choque. Personalmente creo que no es el caso. Creo que desde el 91 la OTAN ha evolucionado de manera muy significativa, haciendo que finalmente, primero, Rusia desaparezca del discurso mismo de la OTAN como una amenaza, y segundo, que la OTAN empiece a responder a otro tipo de necesidades que corresponden muy específicamente a las necesidades de sus miembros, que no tienen nada que ver con Rusia en muchos casos, pero que Rusia interpreta de manera equivocada, me parece, y finalmente se mantiene en un discurso propio de la Guerra Fría, pero que la realidad histórica simplemente no justificaba. Bueno, y ahora quiero que hagamos esta diferencia que ya habíamos hablado antes entre qué es ser un miembro de la OTAN y ser un país aliado, que es lo que significa Ucrania. Y esto también para darle paso a que hay un artículo que es el 5 dentro de los estatutos de la OTAN que dice que si atacan a un país, todos los países de la alianza van a responder en conjunto, que es un artículo que no cobija en principio a Ucrania precisamente por no ser un país miembro. Y hay otra diferencia bastante sutil en el lenguaje que radica toda la diferencia en el campo de batalla y es el concepto de defensa y ataque. Y esto es porque la OTAN, dentro de sus principios, dice que puede defender a un país aliado, como lo es Ucrania, para evitar que se escale el conflicto. Sin embargo, dice la OTAN, no puede pasarse de la defensa al ataque, precisamente por ser un país aliado y no un país miembro. Y entre estos términos de si, por ejemplo, los Leopards 2 que accedió a enviar a Alemania son una defensa para evitar un mayor ataque, que es como lo que dice Occidente, o como lo que dice Rusia, esto ya es una ofensiva directa. ¿Cuál es esa diferenciación entre los términos país miembro y país aliado y entre los términos defensa para evitar el ataque y una ofensiva? Sí, efectivamente, digamos, es un lenguaje muy sutil, pero es un lenguaje que marca la diferencia entre una guerra o no, entre una invasión o no, tal como se muestra en el caso de Ucrania. Efectivamente, la OTAN nace como una organización de defensa colectiva, es decir, una organización que busca evitar o disuadir la agresión de la Unión Soviética o en caso de que se dé ganar una guerra. Es decir, es un esfuerzo por compartir recursos materiales suficientemente fuertes como para que nadie piense en atacar a los países miembros, que estaba dirigido directamente a la Unión Soviética, por supuesto. Y segundo, tener los recursos suficientes por si alguien decide atacar a algún país miembro, tener la capacidad de responder y ganar una guerra en términos militares. Sin embargo, a partir del 91, efectivamente la naturaleza misma de la OTAN empieza a transformarse. Y se pasa de un sistema de netamente defensa colectiva a un sistema de seguridad colectiva. En otras palabras, la idea es empezar a identificar amenazas para los países miembros que no son exclusivamente una invasión militar, porque de nuevo la naturaleza misma de la seguridad europea cambia.
Eso implica cambiar un poco los recursos que necesita la OTAN y también redefinir las prioridades de la OTAN. Entonces, en el periodo de los 90, por ejemplo, la estabilidad regional y los conflictos regionales se vuelven una prioridad para la OTAN y cambia las necesidades de la OTAN. Entonces, la OTAN deja de ser, de alguna forma, una institución o un órgano muy estático para convertirse en un órgano mucho más activo que finalmente pueda participar en mecanismos de estabilización política, incluso, ¿por qué no?, de estabilización económica a nivel regional. Sin embargo, eso no se puede lograr sin tener aliados. En otras palabras, la OTAN no puede por sí sola de nuevo proyectarse e imponer su voluntad a los demás, sino que la OTAN necesita una serie de aliados que participen en ese tipo de mecanismos y sean clave en esta estabilización regional. Ahí es cuando aparece el concepto de aliados, incluso aparece este concepto de Partnership for Peace o, digamos, un acuerdo, una alianza para la paz con los estados exsoviéticos, donde se invita incluso a Rusia a participar en esta estabilización regional. Sin embargo, lo que vemos ahora es que, por supuesto, digamos, Rusia no tiene la misma percepción. Y Rusia, me parece, de nuevo, volviendo a lo que dije antes, no ha entendido ese cambio o esa transformación de la OTAN y sigue muy estancada en la interpretación de la Guerra Fría de la OTAN, donde la OTAN tiene una única función y es contener a la Unión Soviética y eventualmente contener a Rusia. Creo que eso es un error. Rusia ha decidido que, digamos, su seguridad lo va a tomar en sus propias manos, sigue considerando que la OTAN es la principal amenaza de desestabilización a nivel regional y considera que efectivamente la participación de Ucrania en esa organización es inaceptable. Aunque por otro lado hay que discutir hasta qué punto la participación de Ucrania en la OTAN era real. Efectivamente, en 2008 habían algunas ideas, pero la candidatura de Ucrania nunca se había consolidado y era claro que incluso dentro de los mismos países miembros de la OTAN no había una unanimidad suficiente para aceptar a Ucrania como Estado. Y bajo esa lógica se empieza a derrumbar un poco el argumento de Putin de que efectivamente Ucrania ya iba a ser parte de la OTAN, era inevitable y eso obligó a Rusia a actuar. Parece que ese no era el caso. Entonces, sumando dos elementos, primero, la evolución de la OTAN como organismo que pasa de ser una organización de defensa colectiva a un sistema de seguridad colectiva, sin dejar de lado la parte de defensa, por supuesto, una organización mucho más activa y sumado a eso, por supuesto, la idea de que Ucrania no iba a ser realmente parte de la OTAN porque no había una vía libre para el país, podemos afirmar que, de nuevo, me parece que la argumentación de Rusia no es lo suficientemente sólida para justificar su operación militar especial.